Muy buenas, chicos. Hoy vamos a explicar un tema que suelen preguntar mucho en la prueba de acceso a la universidad. Se trata de la formación de palabras. Como sabéis, es una pregunta que puede aparecer en la cuestión número 4 y siempre os van a preguntar, por lo menos así ha sido hasta el momento, sobre 4 palabras que aparecen en un texto inicial. ¿Qué se pregunta? Es decir, ¿cómo se formula esta cuestión número 4? Puede aparecer de 3 formas distintas, pero en el fondo debéis contestar siempre centrándoos en los mismos aspectos. Vamos a verlo. ¿Qué se pregunta? Se puede preguntar por el procedimiento de formación de palabras, simplemente. O cómo están formadas las palabras indicando los tipos de morfemas. O se puede preguntar también la formación de palabras y el significado de las palabras. Bien, se formule de una manera o de otra, yo aconsejo que se responda siempre a la pregunta atendiendo a estos 3 aspectos que aparecen aquí. En primer lugar, debéis señalar todos los morfemas, lexemas y morfemas que aparecen en cada una de las palabras. Como consecuencia de ese tipo de morfemas tendremos una palabra determinada según su formación. Pues bien, decir ese tipo de palabra, simple, compuesta, derivada, parasintética, después lo veremos con más detenimiento. Y finalmente, aunque no te pregunten el significado explícitamente, si lo sabes, debes referirte al significado de los morfemas que sepas y al significado global de la palabra. Vamos a repasar en primer lugar los tipos de morfema. Como veis, son 2 tipos fundamentales. El morfema léxico, que normalmente llamamos lexema o raíz, y el morfema o los morfemas gramaticales, que normalmente llamamos morfemas, sin más para simplificar. Todos sabéis, desde primaria además, que el lexema o raíz es la parte de la palabra que aporta el significado fundamental. Por eso, en la palabra niños, el lexema es ni, ¿de acuerdo? Vámonos ahora a los morfemas gramaticales o simplemente morfemas. Y hay también a su vez 2 tipos. Los trabados o dependientes, que son los que más analizamos normalmente. Estos a su vez pueden ser de 2 tipos, desinenciales y derivativos. Veámoslos con los ejemplos con más claridad. Los desinenciales son los que sirven para darnos distintas formas de una palabra. Por ejemplo, las distintas formas de un sustantivo o las distintas formas de un verbo, según estos 2 ejemplos. Así, en la palabra niños, la O es un morfema que indica género masculino y la S es un morfema que indica número plural. Pero no estamos ante palabras distintas, sino ante una misma palabra, con distintas formas. Lo mismo ocurre con la palabra amor. Es un verbo que presenta el morfema desinencial O, y aunque sea una sola letra, un solo sonido, en sí engloba muchos significados, porque indica este morfema persona, número, tiempo, modo y aspecto. Bien, pasamos ahora a los morfemas derivativos. Con estos sí que conseguimos formar palabras nuevas, de 3 maneras, porque hay 3 morfemas derivativos, prefijos, sufijos e interfijos, dependiendo del lugar de la palabra donde estén situados. Como la propia palabra indica, por lo menos en el primer caso, prefijos son aquellos morfemas que van delante, deshacer. Aquí tenéis el prefijo. Sufijos son los morfemas que van detrás y forman una palabra nueva, de naranja, naranjal, al. E interfijos, que a veces nos cuesta distinguirlos, son aquellos morfemas que se colocan entre el lexema o raíz, pobre, y el sufijo, illo, pobrecillo, como en el caso también de viejecillo. No decimos viejillo, sino viejecillo. No decimos pobrillo, sino pobrecillo, utilizando este interfijo. Bien, con prefijos, sufijos e interfijos, repito, creamos palabras nuevas, por eso se llaman derivativos, palabras derivadas. Vamos ahora al otro tipo de morfemas que se llaman libres, según algunos autores. ¿Por qué se llaman libres? Porque no van pegados
a ninguna palabra, como en el caso de los trabados dependientes, sino que ellos mismos constituyen en sí una palabra. Esto ocurre, como digo, según algunos autores, en los casos de artículos. Aquí tenemos el artículo el, todo sería un morfema libre. Pronombres, aquí tenemos el pronombre lo, todo sería un morfema libre. Preposiciones y conjunciones. Bien, pues explicados los tipos de morfemas y vistos en una palabra determinada, podemos discernir ya qué tipo de palabra es según su formación, como vamos a ver en la pantalla siguiente. Seguimos ahora explicando los tipos de palabras. Una vez que controlemos los tipos de morfemas, será fácil ver el tipo de palabra que tenemos delante. Palabras simples. Son las más fáciles, obviamente. No suelen caer mucho en este tipo de examen, pero alguna vez hay algunas. Y pueden presentar distintas variantes. Lo vamos a ver con los ejemplos. La palabra chocolate tiene solo un lexema, puesto que es indivisible. Chocolate. La palabra amor, que ya la hemos visto antes, es una palabra simple con un lexema, am, y un morfema desinencial, que indica su persona, tiempo, número, etc. Y finalmente, una palabra simple puede ser también un morfema libre, como en el caso de la preposición con. Este tipo de palabras no ha aparecido ni una vez en este tipo de examen, pero debemos saberlo. Vamos a pasar ahora a las palabras compuestas. Las palabras compuestas son muy fáciles de identificar y de hecho son palabras que se aprenden ya en primaria. Pero la cuestión no es tan fácil. Yo he puesto algunos ejemplos donde vamos a ver toda la amplia casuística que se puede dar. En la palabra salvapatria tenemos dos palabras que se juntan, porque en realidad palabras compuestas significa que es una palabra que se forma con dos o más palabras. En el caso de salvapatria hay dos, cejijunta hay dos, hidrofobia dos, musicólogo dos y hombre lobo dos. Pero en el caso de vaivén hay tres palabras. Va, que es un verbo, ven, que es otro verbo, y que es una conjunción. Volvemos a la palabra salvapatria. Está formada a su vez por dos palabras, pero cada una de ellas puede presentar un lexema, sal, y un morfema desinencial, la a. Patria, un lexema, y un morfema desinencial, la s. Es decir, cada palabra independientemente se puede analizar si hilamos más fino en lexema y morfema, si se da el caso. Otra particularidad de las palabras compuestas es que a veces no son una composición exacta y matemática de las dos palabras, sino que fonéticamente, normalmente la primera, a veces cambia su último sonido, como en el caso de cejijunta. No es ceja junta ni cejas juntas, sino cejijunta. Ha aparecido aquí una i que no está en la palabra primitiva. Si observamos la palabra hidrofobia y la palabra musicólogo, veremos que dentro de ellas hay palabras que no pertenecen independientemente al léxico actual como palabras independientes. Me explico. La palabra hidro y la palabra fobia eran palabras del griego, pero en la actualidad independientemente no son palabras, juntas sí. Entonces se consideran palabras compuestas, pero compuestas de elementos clásicos, griegos o latinos, que como sabéis son la base principal de nuestro léxico. A veces se combinan dos elementos clásicos, como en hidrofobia, o a veces se combina un elemento clásico, logo, que proviene de logos, con una palabra que es actual, músico, en la palabra musicólogo. Y finalmente, este tipo de ejemplos no ha salido ni una vez, pero también conviene saberlo, hay otro tipo de compuestos que no juntan las palabras en la escritura, sino que van separadas. Es el caso de hombre lobo, que se escribe separado, pero que semánticamente se considera una palabra compuesta. O si nos apareciera también la palabra teórico-práctico, separada por un guión, se considera también compuesto. Pero el caso de hombre lobo y el caso de teórico-práctico se denominan compuestos sintagmáticos.
Ya digo que no han aparecido, pero está muy bien saberlo también por si acaso. Bien, pues controladas ya las palabras simples y compuestas, borramos ahora y vamos a explicar con detalle las derivadas y parasintéticas. Palabras derivadas son aquellas que pueden tener un prefijo, un sufijo, un prefijo y un sufijo a la vez, o varios prefijos y varios sufijos. Pueden darse distintas combinaciones. Vamos a verlo con los ejemplos. En el caso de verdadero, tenemos el lexema verdad y el sufijo derivativo ero, donde a su vez tenemos la O, que es un morfema desinencial que indica género masculino. Pero en resumen tiene lexema y sufijo. Antirrobo presenta un lexema, robo, y un prefijo anti, un morfema derivativo prefijo. Ultramarino es una palabra también derivada, que presenta el lexema y dos morfemas derivativos, uno delante, ultra, otro detrás, ino, o sea, un prefijo y un sufijo, y a su vez, ino, dentro incluye el morfema desinencial de género masculino, o. La palabra bellezón presenta dos sufijos, dos morfemas derivativos sufijos, porque de la palabra bello derivaría belleza, y de belleza, bellezón, ¿de acuerdo? Por lo tanto, lexema, morfema derivativo sufijo y otro morfema derivativo sufijo. Bien, pasamos ahora a las palabras parasintéticas. Las palabras parasintéticas pueden ser de dos tipos. Observemos el primer ejemplo, la palabra sietemesino. En este vocablo aparecen a la vez la composición y la derivación, porque hay dos palabras juntas, siete y mes, o sea, dos lexemas, y después un sufijo derivativo, ino, dentro del cual encontramos el morfema desinencial de género masculino, o. Entonces, la primera posibilidad de palabras parasintéticas es aquella que combina composición y derivación. La segunda posibilidad la observamos en la palabra desalmado. En esta palabra encontramos lexema, prefijo y sufijo. Ojo, lo mismo que ha ocurrido en la palabra ultramarino. Prefijo, lexema y sufijo. Sin embargo, hay una diferencia que hace que desalmado sea palabra parasintética y ultramarino sea palabra derivada. La diferencia es la siguiente. El requisito para que este tipo de combinaciones de morfemas dé una palabra parasintética es que no exista por separado en la lengua el prefijo con el lexema, no existe desalma en castellano, ni tampoco el lexema con el sufijo, no existe en castellano la palabra almado. Por lo tanto, se cumple ese requisito y este vocablo se considera parasintético. En el caso de ultramarino, sin embargo, sí existe la combinación del lexema, mar, con el sufijo ino, sí existe marino, y por lo tanto es palabra derivada y no palabra parasintética. Imaginaos que estamos ya en el examen y nos han puesto 4 palabras. Yo he puesto en la pizarra 3 palabras solamente a título de ejemplo. En cada una de esas palabras tenemos que decir los lexemas y morfemas, el tipo de palabra y el significado hasta donde sepamos. Sobre todo si en la pregunta, en el enunciado de la pregunta, nos especifican que tenemos que atender también al significado. Bien, pues empezamos. La palabra biografía es una palabra compuesta porque en ella aparecen a su vez 2 palabras. No son 2 palabras actuales, sino que son 2 palabras clásicas, griegas en este caso, la palabra bio, que significa vida, y la palabra grafía, relacionado con escritura. Así pues, juntando esos 2 significados, no cuesta trabajo comprender que biografía significa relato de vida. Una biografía es cuando una persona escribe la vida de ella misma o de otra persona. La palabra rehacer
Es una palabra derivada porque en ella encontramos el prefijo derivativo re, que significa volverá, el lexema haz y el morfema desinencial er, que le aporta el significado de infinitivo. Uniendo el significado de la raíz o lexema con el significado del prefijo, encontramos que el significado general de la palabra es volver a hacer. Y de ahí ya no habría que decir nada más. En el caso de envejece, estamos ante una palabra parasintética, porque tenemos lexema, prefijo y sufijo, también un morfema desinencial, por supuesto, y se cumple el requisito para que sea parasintética. No existe envej en castellano, ni existe tampoco la combinación vejece. Por lo tanto, se trata de una palabra parasintética. Morfema derivativo prefijo, lexema, morfema derivativo sufijo y morfema desinencial de verbo que indica tercera persona del singular del presente de indicativo, aspecto imperfectivo. Tenemos que saber que el sufijo ecer, puesto en algunos adjetivos, sirve para formar derivados verbales. En este caso, del adjetivo viejo sale envejecer. Y ese sufijo significa siempre empezará. Tiene un significado incoativo. Por lo tanto, unido ese significado al significado de viejo que está en la raíz, el significado global de la palabra es hacerse viejo. Es decir, envejecer empieza a hacerse viejo. Espero que con la explicación teórica inicial y con estos ejemplos se haya quedado el tema lo más claro posible. No obstante, sabed que no es un tema matemático, como ya he dicho antes, y que cada palabra lleva en sí misma una historia particular. Pero yo creo que os pondrán siempre palabras en las que os podáis defender con los conocimientos lingüísticos que deben tener los alumnos de segundo de bachillerato. Así es que, repito, que espero que os haya servido la explicación y os animo a que lo hagáis lo mejor posible. Seguro que tenéis mucha suerte.